y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra, dice Jesucristo. Queremos invitarte a que puedas acompañarnos, a que puedas visitar la congregación, la iglesia Manantial de Vida. En tantas dificultades que está la humanidad, podamos respirar libertad. Solamente Cristo puede darte esa libertad que tanto necesitas. Que Dios te bendiga. Quiero hablar hoy y bueno, el título que he puesto a esta predicación dice así: que tu ley no apague su gracia. Amén. Que tu ley no apague su gracia. Y esto dirás, ¿tu ley? Sí, tu ley, la tuya, la mía, ¿verdad? Porque tenemos la ley del Padre que está en la palabra, pero también tenemos una ley en nuestras vidas, que es la nuestra propia, que también la podemos llamar derechos, ¿verdad? Y en nuestras vidas cristianas, cuando venimos al Padre, llegamos a este camino y conocemos de Él, y lo primero que nos presentan pues son sus leyes, sus normas, ¿verdad? En la palabra están escritas los mandamientos, y cuando empezamos y somos bebés espirituales, pues es lo primero que vamos aprendiendo, ¿no? Lo de no matarás, no robarás, honrar a padre y madre, ¿verdad? Todo esto es el principio de una vida espiritual, lo que nos enseñan. Y son normas, son leyes, ¿verdad? Porque el Señor estableció esas leyes para Israel, ¿verdad? La ley era un espejo que revelaba la condición del corazón de las personas. A través de esta ley podemos reflejar lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. Por eso decimos que es como un espejo, ¿cierto? Y la ley es buena, fue establecida por Dios y es buena, pero la ley no tiene el poder para cambiar ¿a quién? A un pecador, ¿verdad? Y todos somos, bueno, algunos no, todos somos pecadores, aunque seamos hijos de Cristo y estemos en la iglesia, siempre nuestra carne siempre tiende al pecado, ¿verdad? Entonces, la ley es buena, pero no tiene ese poder para cambiar nuestras vidas a estos pecadores. Y quiero que vayamos a Romanos. En el capítulo 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y quiero leer seguidamente Juan, capítulo 1, versículo 17. No sé si me están siguiendo arriba. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos en Romanos, hemos visto que era imposible para la ley, ¿verdad? Porque nuestra carne era muy débil, por cuanto ello no había manera de cambiar a un pecador. Pero también el mismo Dios que nos dio la ley, también nos dio ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Quien nació bajo la ley y se convirtió en el sacrificio final para llevar la ley a su cumplimiento. Amén. Antes teníamos la ley, o tenían la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos cómo habían tantas leyes y habían sacrificios para el perdón de pecados. Pero ahora tenemos al Cordero, ¿verdad? A ese Hijo amado que Dios nos dio, y Él es el sacrificio una vez y para siempre. Y su poder, ¿verdad? Es el que nos transforma. Amén. Entonces, hoy contamos con algo mucho mejor, ¿verdad? Que es su poder, porque es el Espíritu Santo en nuestra vida. Es su gracia, ¿verdad? La ley fue buena, pero su gracia es mejor. ¿Estamos de acuerdo en ello?
su gracia es mejor. Aleluya. Pero ahí viene la pregunta. ¿Realmente estamos en su gracia? ¿Realmente estamos recibiendo su gracia, viviendo en su gracia y dando de su gracia? Y es ahí donde el Señor me hacía meditar en mi vida, ¿verdad? Y quiero que tenga presente que cuando yo hable estoy vigilando el agujero para no caerme. Discúlpenme, estoy aquí. Quiero que tengan en cuenta que cuando yo hable de ley, estoy hablando también de religión, estoy hablando también de justicia propia, estoy hablando de obras en la carne, estoy hablando de orgullo y de tantas cosas que podemos asemejar a la ley, ¿verdad? Y cuando yo estoy hablando de gracia, estoy hablando de amor, estoy hablando de redención, estoy hablando de perdón, estoy hablando de conocer al Padre. Amén. Y quiero que tengamos en cuenta esto, porque hablaré muchas veces de la ley, hablaré muchas veces de la gracia, pero también me estaré refiriendo a estas cosas. Amén. Y quiero que vayamos al punto número 1, que tu orgullo no te impida conocer su amor. Quiero hablar del amor y quiero hablar de esa gracia de Dios en nuestras vidas, que no es más que su amor en nosotros, ¿verdad? La falta de gracia es igual a un corazón duro. Y esto entristece al Espíritu Santo, pues los de corazón duro no pueden responder, ¿verdad? No pueden atender a la gracia de Dios, a su amor. Vayamos a Marcos y quiero que leamos Marcos 3, del 2 al 5. Y esta es la historia que dice que Jesús sana en el día de descanso, ¿verdad? Y dice, como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Y en el 5 dice, Jesús miró, ¿con qué? Con enojo. A los que lo rodeaban, profundamente entristecido, ¿verdad? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Al Espíritu Santo le entristece profundamente los que están duros de corazón, ¿verdad? Y en el versículo 2 hay una cosa que dice, como era el día de descanso, los enemigos, lo tengo subrayado, y pone los enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos? ¿Alguien sabe quién eran los enemigos? En el versículo 6 dice, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Esos eran los enemigos de Jesús, los religiosos, porque por causa de la ley tenían su corazón endurecido, ¿verdad? Y personas que tienen el corazón así no pueden derramar amor sobre los demás. No pueden recibirlo, no pueden recibir su gracia, no lo ven. Por cuanto no reciben, no pueden dar, ¿verdad? Solo les importaban las reglas más que ese hermoso milagro de esa vida. Era hermoso lo que estaba sucediendo aquí, ¿verdad? Era un milagro.
pero ellos endurecidos solo les interesaba saber si lo hacía bien o mal para poder ir en contra de él, para poder juzgarlo de que, oh, la ley, porque tenían sus corazones endurecidos. Y estaba sumamente entristecido el Señor por ello. Vamos a Mateo 23, 1 al 4. Y aquí nos habla de que Jesús acusa a los líderes religiosos. Seguimos hablando de los líderes religiosos, de los fariseos, ¿verdad? Y dice que, bueno, vamos a leerlo primero. Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. ¿Vale? Él estaba diciendo, estos son los intérpretes oficiales, o sea que sabían, conocían la ley, habían estudiado, ¿verdad? Hasta ahí bien. Jesús estaba diciendo, ellos son los intérpretes oficiales porque son los que han estudiado, porque son los que saben las leyes. El 3 dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. No dicen nada incierto. Estaban hablando de las leyes y las conocían, las estudiaban. Entonces, cuando hablaban las cosas que estaban escritas, todo estaba perfecto. Entonces se les dice, practiquen y obedezcan todo lo que digan. Pero, hay un pero ahí. Pero no sigan su ejemplo. Y wow, yo leía esto y decía, wow, Señor, ¿cuántas veces podemos estar engañándonos a nosotros mismos, predicando la palabra del Señor porque podemos estudiarla y saber mucho, ¿verdad? Y armar predicaciones estupendas. Y podemos estar aquí en el altar o podemos ser líderes y estar enseñando a discípulos sobre la palabra de Dios. Pero yo pensaba qué terrible sería que el Señor dijera, pero no sigan su ejemplo. Qué duro, ¿verdad? Y yo decía, Señor, guárdanos, guárdame porque yo quiero hablar de tu palabra, pero sobre todo, yo quiero ser ejemplo de lo que hablo. Quiero poder ser ejemplo y que tú no tengas que decir, pero no sigan su ejemplo. Qué duras palabras, pero no sigan su ejemplo. Sigo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y el 4 dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. El cumplimiento de la ley tal como la interpretaban los fariseos, los religiosos, se había convertido ¿en qué? En una carga opresiva y agobiante. ¿Cuánto tenemos que mirarnos y que vigilarnos, verdad? Y esta palabra parece ser que es una palabra para el liderazgo, para los que están en el servicio, para los que trabajan, ¿no? Los que enseñan, para los que llevan una administración de alabanza. Sí, es una palabra para todos nosotros, para los pastores. Pero si usted está empezando en los caminos del Señor, si usted está en el Evangelio, aprenda a recibir la gracia de Dios. Aprenda que sí, que hay que buscar de la palabra, que hay que estudiar, que hay que aprender, pero que sobre todo hay que recibir su gracia, su amor en nuestras vidas. Porque luego no podemos hacer nada si no hay amor en nuestras vidas. ¿Cómo estamos trabajando para el Señor, con la gente, para su obra? ¿Estamos trabajando en amor o estamos trabajando en ley? Tenemos que examinarnos. ¿Cómo nos estamos moviendo en las cosas de Dios, verdad? Y quiero hablar de esta falta de amor, ¿verdad?
que hay en nuestras vidas muchas veces. Quiero hablarla, esa falta hacia nosotros mismos y hacia la iglesia. Sí, hacia nosotros mismos, porque nos dejamos amar por el Padre. Siempre estamos hablando un poco como por la iglesia, ¿no? Bueno, tenemos que amar al prójimo, tenemos que demostrar el amor de Dios, su gracia para con los demás. Pero ¿y para con nosotros lo hacemos? Pecamos también de esto. Somos muchas veces muy duros con nosotros mismos, ¿verdad? Y yo quería hablar de la oveja perdida. Hemos escuchado mucho sobre la oveja perdida, ¿verdad? El pastor va y busca la oveja perdida, el pastor carga la oveja, el pastor cuida la oveja, el pastor la lleva en sus brazos, la cura. El pastor ama a su oveja, ¿verdad? Porque ya se descarría o le pasa lo que sea, pero el pastor va y hace todas estas cosas porque la ama. Pero la pregunta es, cuando tú eres la oveja descarriada, cuando, no digamos que estés descarriado, pero cuando estás vulnerable, cuando tienes problemas, cuando has tropezado y viene el padre corriendo a ti o el pastor, ¿te dejas cargar? Porque créanme, hermanos, hay ovejas que no se dejan cargar. Hay ovejas que no se dejan encontrar, no se dejan cargar. Hay ovejas que no se dejan curar. Qué importante es la humildad. Y muchas veces cuando ya tenemos un servicio para Dios, cuando estamos sirviendo para Él, cuando tenemos algún don, cuando estamos trabajando para otros en las cosas de Dios, más difícil parece ser. Nos cuesta ser de repente en algún momento la oveja y dejarnos amar por el Padre. Nos cuesta recibir su amor. No nos dejamos cuidar, no nos dejamos llevar en brazos. No nos dejamos curar. A veces somos orgullosos y no recibimos la gracia del Padre. Y el Señor nos ha puesto a toda una familia para que nos apoyemos unos a otros. No estoy hablando solo del Padre Celestial, sino que estoy hablando de tu hermano, el que a lo mejor te conoce y sabe que estás mal. ¿Te dejas ayudar? ¿Te dejas hablar? ¿Te dejas aconsejar? A lo mejor el líder que está pasando por un tiempo difícil, ¿acudes a tus pastores a pedir ayuda? ¿Te dejas cargar en sus brazos? ¿Te dejas amar? A veces el orgullo nos impide amar a los demás, pero nos impide dejar que nos amen. Amar al prójimo. Necesitamos amar al prójimo, ¿verdad? El Señor es algo que nos pide, es algo importante que amemos al prójimo. Y quiero que leamos en Marcos, en el capítulo 1, versículos 40 y 41. Y dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y ¿qué? Y lo tocó. Y todos sabemos que tocar un leproso tenía lo suyo, ¿verdad? Antiguamente, cuando en la antigua ley, tocar un leproso era contaminarse. Habían un montón de leyes y cosas sobre lo puro y lo impuro. Y alguien puro no podía tocar al impuro porque si no, ya no eras puro y todas estas cosas, ¿verdad? Todo esto lo podemos ver en Levíticos.
en el capítulo 13, versículo 45, no lo vamos a nombrar ahora, no lo vamos a leer, pero allí apúnteselo y usted puede leer cómo en aquel tiempo el limpio, si tocaba a un leproso, se hacía impuro. Esas eran las leyes. Pero aquí el Señor, ¿qué dice que qué? Que lo tocó, ¿verdad? Ese es el amor de Cristo, esa es su gracia. No es tanto el milagro, que sí, que seguro que fue, vamos, pero imagínese ese leproso, cuánto tiempo llevaría sin que nadie se acercara, porque tenían prohibido acercarse y cuando pasaban a cierta distancia tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, para que la gente supiera y tuvieran cuidado y se alejaran. Pero Jesús no solo le dio su milagro, sino que puso su mano en él y lo tocó. Demostró gracia y demostró amor. ¿Por qué? Porque bajo su gracia, bajo la gracia, el limpio hace limpio al impuro. Amén. Esto es el amor de Cristo. Y esto es, hermanos, lo que nosotros tenemos que practicar. Como la historia del buen samaritano, ¿verdad? Todos conocemos esa historia, no hace mucho nos la contaron, de este pobre hombre tirado. Y pasa un levita y pasa un sacerdote. Y yo apunté aquí el levita. ¿Qué es un levita? ¿Qué hace un levita? Un levita ponía que ayuda al sacerdote en las tareas del servicio y un levita también es un músico. ¿Y el sacerdote qué hacía? El sacerdote se ocupaba de las ofrendas, de los sacrificios, de los cultos y todas estas cosas, o sea que eran importantes, tenían servicio, tenían dones, tenían importantes, pero pasaron por aquel camino, vieron a aquel pobre hombre y no hicieron nada, ¿verdad? Servían bajo la ley. El levita y el sacerdote servían bajo la ley, pero no conocían la gracia. No podían ver más allá de las reglas y de los rituales. Que podamos, hermanos, reflexionar sobre si estamos recibiendo el amor de Cristo, sobre si estamos recibiendo de su gracia en nuestras vidas, porque cuando estamos en ley, cuando estamos en religión, cuando estamos en el orgullo, hay muchos factores que son los que están en nuestras vidas, esos frutos. Nos falta amor al prójimo, nos enfocamos solo en lo externo y no en lo interno. Somos rígidos o tenemos falta de flexibilidad. No nos conectamos espiritualmente con Dios. Muchas veces pasa, ¿verdad? Que decimos como, es que no sé, no encuentro, no siento, no. Examínese, hermano, examínese, porque puede ser que no estemos recibiendo lo que Él tiene para darnos. Amén. Vamos a ir al punto 2. Y el punto 2 dice que tus obras no te impidan conocer al Padre. Amén. Las obras, vamos a hablar de las obras, porque aquí en la iglesia hacemos muchas obras, aparte de las de la finca, amén, hacemos muchas obras, ¿verdad? Estamos todos en el servicio, todos estamos ahí trabajando para el Señor y estamos en su obra, siempre decimos, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Bendecido ahí en la obra, siempre estamos como en la obra, ¿no? Pero que esto, hermano, no nos impida conocer realmente al Padre. Puede suceder que estemos aquí trabajando como el que más y realmente no tengamos una relación con nuestro Padre. Si Dios no tiene tu corazón, no importa cuánto le sirvas, no le interesa. Y hace no mucho creo que nos predicaron de que le entreguemos nuestro corazón a Él, que Él quiere nuestro corazón, ¿verdad? No solo un cachito, no solo a medias, Él quiere todo nuestro corazón.
Es que el Señor nos está hablando continuamente. Entonces, si nosotros no hemos entregado nuestro corazón al Padre, todo lo que hagamos no le interesa. Y no podemos darle nuestro corazón a quien no conocemos, ¿verdad? Nosotros no vemos a alguien extraño por la calle y ya, y vamos a saludarle, y te entrego mi corazón y te entrego mi tiempo y mi vida. No, para nada. Tenemos que conocer, ¿verdad? Primeramente. No podemos entregarle nuestro corazón a alguien que no conocemos. Entonces, qué importante es examinarnos si realmente estamos conociendo al Padre. Vamos a ir a Mateo, capítulo 15, versículos 7 al 9. Y dice, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué duro, hoy parece que está duro la palabra, ¿verdad? Sí, conmigo no hay pérdida, siempre es dura. Pero hermano, yo quiero que se concentre no en todas estas cosas que parecen negativas. Ayer nos hablaban de lo negativo y lo positivo. No quiero que se centren en lo negativo de todo esto que está y existe y puede que esté en nuestras vidas. Hay que examinarnos. Pero céntrese en examinarse y pensar, Señor, si tú estás hablando a mi vida y yo veo que algo de esto está sucediendo en mi ser, quiero cambiar de camino, quiero recibir tu gracia, quiero conocerte, quiero recibir tu amor. Así que, por dura que sea la palabra, hermano, fíjese en lo bonito que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él nos está levantando. Él nos está derramando de su gracia ahora mismo, porque parece que nos habla duro y fuerte y duele, pero es su gracia y es su amor porque nos ama, porque Él nos quiere levantar, porque Él nos quiere cada día transformar más y más. Amén. El domingo fue un día muy, muy hermoso y tuvimos aquí al pastor Medardo, ¿verdad? Y el Señor nos dio palabra a la iglesia. Y el Señor nos está dando palabra constantemente por medio de personas que nos han visitado. El Señor ha estado hablando a la iglesia. Y la iglesia no son los pastores, no son los líderes. La iglesia, ¿quiénes son? Tú y yo, todos, ¿verdad? O sea que cada vez que el Señor trae una palabra a su iglesia, es una palabra para ti. Amén. Y el Señor nos decía que seríamos como esos manantiales que van a recorrer por todos los lugares. Qué hermosa palabra. Pero déjenme decirle, hermano, que qué grande responsabilidad. Es muy bonito que el Señor nos hable, que el Señor nos traiga palabra por medio de predicadores que vienen del otro lado. Qué hermoso, ¿no? Y lo vivimos como algo, wow. Y se nos ponen los pelos de punta. Pero hermano, es una gran responsabilidad. Porque que seamos ríos en medio de la ciudad, en medio del país, en medio de todo el mundo, significa que nosotros tenemos un trabajo con nosotros mismos. Nos habla de que tenemos que trabajar en nuestras vidas, que tenemos que despertar, que tenemos que hacer algo, que no podemos seguir en el lugar que estamos. Si Dios nos está llamando para ser de bendición a las naciones o donde Él quiera que seamos, si Él quiere despertar un avivamiento, ¿cómo lo va a hacer? Por ello, Él nos habla de esta manera, que parece duro. Pero Él nos está preparando, Él nos está levantando. Él está derramándose en esta iglesia porque sí, porque grandes cosas pueden venir. Pero es una responsabilidad tuya y mía de que Dios obre. Amén. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está
lejos de mí. No podemos hablar ni representar a alguien que no hemos conocido. No podemos entregarle el corazón a alguien que no hemos conocido, mucho menos podemos hablar o representar a alguien a quien no conocemos. Pero ¿saben algo? Muchas veces lo hacemos. Muchas veces lo hacemos. Muchas veces estamos en el servicio y estamos siendo embajadores de su reino aquí en la tierra. Y no lo conocemos. Y no tenemos esa relación. Podemos tocar muy bien. Siempre les toca recibir a los de la alabanza. Es que son los que están aquí arriba, pues que reciban también, ¿verdad? Ellos dan mucho. Tienen que recibir. Podemos tocar muy bonito. Podemos cantar y poner una atmósfera del Señor que se nos caigan las lágrimas. Podemos predicar con fuego. Podemos liderar, aconsejar. Podemos hacer tantas cosas de servicio. Pero luego, cuando estamos ahí en la intimidad, cuando nadie nos ve, cuando nadie sabe lo que somos o hacemos, somos impacientes, somos orgullosos, somos egocéntricos, ¿verdad? Somos hirientes. ¿Cómo somos realmente? Podemos hacer muchas obras, sí. Pero ¿conocemos al Padre? ¿Realmente podemos ser embajadores suyos? ¿Realmente podremos representarlo? Que tengamos cuidado y que podamos realmente conocer al Padre. ¿Has hablado con Dios más allá de tu servicio? ¿Cuántas veces venimos al servicio del Señor y venimos a dar, ¿no?, a los demás? Y hablamos con el Señor cuando nos ponemos aquí y elevamos una oración: Señor, toca, Señor, derrama tu fuego, Señor. Pero solo hablamos cuando estamos en el servicio. Luego estamos en casa y el Señor dirá: madre mía, ¿dónde estará? Muchas veces solo hablamos con Él cuando estamos en el servicio o en su obra. Si tu servicio te impide estar en la gracia del Padre, así de claro te lo digo, hermano, deja de servir. Y conócelo, búscalo, ámalo. Primero tiene que ser su reino, el reino de nuestro Padre en nuestras vidas. Primero tiene que ser eso, su reino en nosotros. Después el ministerio, después los dones, después todas estas cosas, ¿verdad?, que el Señor usa para bendecir a otros. Después el ministerio, los dones, el servicio. Primero es el reino de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Primero es Él, primero es conocerle, amarle y que podamos sentir ese fervor por su presencia. Amén. Salmo 127:1 dice: si Jehová, voy a leerlo porque tengo aquí. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Lo conocemos como: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y quién está edificando esta casa? Nosotros tenemos el deber de edificar esta casa. Y como padres naturales tenemos el deber de edificar nuestras casas, ¿verdad? Pero si no es Él el fundamento de nuestras vidas, el primero en edificar, en vano es todo lo que nosotros queramos hacer, ¿verdad? En vano estamos haciendo, en vano estamos trabajando. Así de claro, está usted perdiendo el tiempo.
Y luego nos quejamos, uy, tantas cosas de la iglesia, estoy hasta aquí, no puedo más, es que un hermano, el otro, tengo que ir allí, ahora una reunión, ahora otra, un encuentro, y nos quejamos. Pero piensa, hermano, si Él no está y si Él no es tu base, todo esto de lo que nos quejamos en vano es, no sirve de nada, se nos destruirá. Dios nos edifica. Él es el primero el que tiene que edificarnos a nosotros. ¿A través de qué? De su gracia. Él nos afirma como hijos, ¿verdad? Y eso hace un padre. Un padre edifica. ¿Qué es edificar? Levantar, ¿verdad? Un padre afirma. ¿Y qué es afirmar? Sino asegurar. Y eso necesitamos de nuestro Padre primeramente en nuestras vidas, que Él nos edifique y que Él nos afirme, ¿verdad? En Mateo 17:5 quiero leer este versículo y dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Primero, Dios afirma que Jesús es su Hijo. ¿Verdad? Dios afirma que Jesús es su Hijo amado. Qué importante es la afirmación, ¿verdad? Y esto nos demuestra que había una relación entre padre e hijo, ¿verdad? El padre no dice algo así si no tiene una relación con su hijo. Y segundo, Dios afirma que se complace en él. Amén. El Padre nos da lo que no merecemos. Si fallamos, Él no nos acusa. Él nos perdona, Él nos levanta, Él nos afirma, Él nos da seguridad, Él nos ama, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ser como padres espirituales y como padres naturales. Padres que edifican y afirman a sus hijos, naturales o espirituales. Primero tenemos que hacer equipo con el gran Padre. Ser uno solo, lo necesitamos. Somos sus niños. Tenemos que ser un equipo. Sin Él no podemos, sin Él nada podemos hacer. Sin Él podemos construir y todo se va a derrumbar. Y nos pasa y una y otra vez. ¿Y cuántas veces estamos edificando y parece que todo nos va bien y de repente se nos derrumban las vidas? Preguntémonos, ¿estamos en equipo con nuestro Padre? ¿Está Él edificando con nosotros? ¿Nos ha edificado primero? ¿Nos hemos dejado afirmar por Él? Necesitamos ser padres que amen, que afirmen y que levanten a esos hijos, ¿verdad? Necesitamos entender esto porque ¿cuántas veces en vez de amar, de afirmar y levantar, lo que hacemos es reclamar, criticar, reprochar, señalar? Y esto es falta de gracia en nuestras vidas. Es falta de su gracia. Hermanos, que podamos afirmar a nuestros hijos y complacernos en ellos en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Es muy fácil en el tiempo bueno estar orgulloso y ¡wow! ¡Qué bien lo haces! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Qué orgulloso estamos! Ah, ese es mi hijo, ¿eh? Yo soy muy así. Cuando mis hijos, mi hijo, ¡wow! ¡Qué orgullosa estoy! Ahí me levanta la mano el Johan. Pero ¿y cuando hacen mal? ¿Qué hacemos? Igualmente tenemos que afirmarlos y decirle: hijo, aunque has hecho mal, te amo. Eres mi hijo. Aquí estoy contigo. Nos vamos a levantar juntos. Tienes que afirmar a tus hijos, sobre todo en el tiempo malo. Y asimismo, tus hijos espirituales,
que tengamos la gracia y el amor de Dios para comprender, para entender que todos caemos, que todos pecamos, que todos erramos, pero que necesitamos apoyarnos unos a los otros y levantarnos y afirmarnos y amarnos unos a otros. Amén. Es importante que sepamos afirmar en tiempos buenos y que sepamos afirmar en tiempos malos. ¿Por qué? Porque la gracia provee, pero la ley demanda, ¿verdad? Y si tú estás lleno de la gracia de Dios, tú vas a proveer para tu familia, para tus discípulos, para la iglesia, para quien haga falta. Proveerás, porque es mejor dar que recibir, ¿verdad? Pero cuando estamos en la ley, solo exigimos, solo demandamos, ¿verdad? Y lo que nos hablaba nuestro pastor de solo estamos pensando en nuestros derechos. Y así estamos muchas veces, solo pensando en nuestros derechos, ¿verdad? Pero en Cristo y su gracia es mejor dar que recibir. Amén. Tercer punto, que tu justicia no te impida entender su perdón. No se asusten, voy rápido, este es el más corto. Estoy mirando el reloj. Que tu justicia, la tuya, no la justicia de Dios, la tuya y la mía, no nos impidan entender su perdón. Qué importante es entender su perdón. El mayor acto de justicia es su perdón. Pero cuando estamos en nuestra justicia, en la propia de nuestra naturaleza, es imposible que recibamos o que podamos dar perdón, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos han hablado del perdón, de que tenemos que perdonar, de que tenemos que aprender a recibir el perdón de los demás, que tenemos que aprender a ir y pedir ese perdón? ¡Wow! Infinidades de veces. Yo no puedo contar las veces que me han predicado del perdón. Memorizado lo tengo. Pero creo que a veces estamos más en nuestra justicia que no en la gracia de Dios. Y nos cuesta lo del perdón. Y a veces para vergüenza nuestra nos cuesta. Porque hablamos mucho de que somos hijos de Dios, pero examínate. ¿Tienes algo con alguien? ¿No has perdonado algo? ¿No has pedido perdón por algo? Hay que examinarse constantemente. Romanos 12, 19 al 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No solo no nos dice que no hagamos nuestra propia justicia porque ya la hará Él, no solo nos dice eso, sino que Él le añade de que le demos de comer, de que le demos de beber, de que vamos, que estemos ahí, pobrecito nuestro enemigo, vigilantes, que le hace falta, que no pase ninguna pena, ningún nada, y si algo le hace falta, ahí voy a estar yo. Qué locura, ¿verdad? Es una locura. Es una locura. Y así son las religiones de hoy en día. Tienen muchas leyes, tienen está llena de normas y de leyes, pero tienen al Espíritu Santo. Porque esto es tener al Espíritu Santo. Esto es tener su gracia en nosotros, ¿verdad? Que la palabra nos enseña que es mejor dar que recibir, que los últimos serán los primeros, que el más grande es el que tiene que estar sirviendo, que cuidemos de nuestros enemigos, que más vale dar que recibir. Es todo como locura, ¿verdad? Pero esa es la gracia. En el mundo el mal es igual al mal, el bien es igual al bien, ¿verdad? Pero en el amor y en la gracia, el mal es igual a
del bien. Y esto solo puede venir del Padre. De nosotros, imposible. Imposible. Solo su gracia en nosotros hace que respondamos bien cuando nos hacen mal. Que vivamos todas estas cosas que la palabra nos enseña, que nos parecen locura. Pero esta es su gracia y este es su amor, ¿verdad? Y nos dice que no solo no hagamos justicia, sino que estemos ahí, ¿verdad? Si no entendimos su gracia en nuestras vidas, entonces solo podemos vernos a nosotros mismos y a los demás a través de esa justicia, a través de esa ley, a través de esa religión. Y solo veremos cosas negativas o malas, ¿verdad? Si estamos en justicia, en ley, en religión, ¿qué podemos ver? Sino pecado, debilidad, vergüenza. Cuando estamos en la gracia, podemos ver esperanza, restauración, cambio. Esas son las diferencias de recibir la gracia del Padre. Y quería mencionar 2 ejemplos, así muy rápido, no vamos a leerlos, y para hablar de esa justicia, ¿verdad? De ese perdón con los demás y ese perdón con nosotros mismos. Para con los demás, ¿cuántas veces nos hemos sentido tan justos como para querer hacer justicia? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces hemos sentido ese querer hacer justicia, ¿verdad? Porque pensamos que como estamos bien, que estamos en nuestro mejor momento, que estamos orando, hemos ayunado y queremos hacer justicia muchas veces. ¿Y qué nos diría Jesús? Tira la primera piedra. Así que, hermano, de aquí en adelante, cada vez que a usted le pase algo y usted piense que es injusto y quiera reclamar sus derechos o hacer justicia, etc., que el Espíritu Santo traiga a tu corazón. Tira la primera piedra. A ver quién es el guapo que la va a tirar. Creo que ninguno podemos tirar la primera piedra, ¿verdad? Todos cometemos errores, todos pecamos. Pero cuando pensamos de esta manera, cuando recordamos la gracia de Jesús, pensamos de otra manera, ¿verdad? Y esa justicia en nosotros mismos también lo hacemos, también nos acusamos a nosotros mismos. También hay falta de perdón con nosotros mismos. Y he tomado el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Judas. Porque Pedro traicionó a Jesús negándolo 3 veces. Judas traicionó a Jesús motivado por el dinero, ¿verdad? Estas 2 personas, estos 2 discípulos amados, traicionaron a Jesús. Pero Pedro, después de la traición, dice que Pedro sintió un profundo dolor y se arrepintió. ¿Y qué? Y lloró amargamente. Pedro no se rindió ante su error. Se acercó a Jesús buscando su perdón y su restauración, ¿verdad? Esto está en Lucas 22, 61 al 62, lo pueden leer luego en sus casas. Y en Juan 21, del 15 al 17, habla cuando Pedro recibe ese perdón, ¿verdad? Y vuelve a estar en su ministerio, ¿verdad? El Señor lo perdona, el Señor lo restaura. Pero Judas dice que, a diferencia de Pedro, Judas no tuvo un arrepentimiento genuino. Fue un ¿qué? Un remordimiento. Y yo he buscado lo que significa remordimiento y dice sentimiento de culpa y pesar, sensación interior que causa inquietud y desasosiego. Eso es remordimiento. Y fue lo que sintió Judas. Remordimiento que lo llevó a la desesperación y a un estado de culpa y depresión. No depresión, sino depresión, junto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así, hermanos? Cometemos errores, caemos, fallamos
y no buscamos ayuda. Y nos escondemos y nos ahogamos en nuestra pena porque hemos hecho las cosas mal, ¿verdad? Y nos quedamos ahí en ese momento, en ese estado de culpa. Nos culpabilizamos, pero no nos movemos a más. Estado de culpa y de depresión. Judas, en lugar de buscar la gracia de Jesús, se suicidó. Judas hizo el máximo acto de justicia propia. Tengamos cuidado de no hacer justicia propia en nuestras vidas. Estamos cometiendo el mayor error, hermanos. Necesitamos ir al Padre, necesitamos humillarnos y rendirnos, pero necesitamos luchar y buscar esa restauración, ese perdón. Hizo el máximo acto de justicia propia. Prefirió colgarse que permitir la redención, el perdón de Jesús. No buscó la restauración. Tengamos cuidado, hermanos, de que no esté prevaleciendo en nosotros esa justicia que nos impide ver o entender el perdón de Cristo. Amén. Que podamos, grupo de alabanza, que podamos ver, que podamos conocer y que podamos entender la gracia de Jesús en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no nos dominen la ley, para que no nos domine la religión. Necesitamos buscar su gracia, necesitamos rendirnos en su presencia. Que nada nos distraiga, nos separe, nos opaque la gracia de Dios en nuestras vidas. Él tiene cosas tan hermosas para nosotros, pero muchas veces estamos aquí en su presencia, muchas veces estamos trabajando, muchas veces estamos en el servicio, pero no estamos realmente con el Padre, no estamos conociéndole, no estamos amándole, no estamos entregándole nuestras vidas, no estamos permitiendo que Él haga la obra en nuestros corazones, porque el orgullo nos impide. El orgullo nos impide dejar que nos amen, que nos cuiden. El orgullo nos impide ser vulnerables. El orgullo nos impide que la gente sepa que he cometido un error. Que el enemigo no nos distraiga. Que el enemigo no nos ponga vendas en los ojos. Que sepamos buscar la gracia del Padre. Necesitamos su amor, necesitamos su perdón, necesitamos conocerle, necesitamos tener relación, necesitamos que Él nos afirme y nos levante. Porque si no es así, todo esto, hermano, es en vano. Es en vano. Y ahora nos preguntamos por qué el Padre una y otra vez nos insiste. Este año nos ha dicho, es un año de ¿qué? Gloria a Dios, de reconstruir corazones. Y cuando reconstruyes un corazón, ¿qué tienes que hacer? Sacar todo aquello oculto, todo aquello que guardas, todo aquello que nadie sabe y nadie se entera, todo aquello que incluso te es oculto a ti mismo. Para sanar un corazón hay que disponerse. Hay que dejar que el Padre se acerque y te recoja y te cargue. Oh, pero el orgullo, ¿cuánto nos cuesta? Es que soy líder, no me lo puedo permitir. No eres nada. No eres nadie.
Yo estoy viviendo la mejor época de mi vida porque nunca me he sentido más vulnerable y más, ¿cómo lo puedo decir para que me lo entiendan? Más poquita cosa. O sea, no sirvo para mucho, vamos. Porque yo cuando veo la grandeza del Padre y veo todas las cosas que en Él se pueden hacer, digo, es que no puedo. Cuando estoy en mi carne, en mi pensamiento, en mi justicia, en mi yo, no puedo. Pero este tiempo en el que yo estoy siendo más vulnerable y más sincera conmigo misma, es el tiempo que más estoy disfrutando. Porque decidí dejarme en los brazos del Padre. Y a mí me encanta ser la oveja en los brazos del Padre. A mí me encanta que me cargue. A mí me encanta que cuando me levanto pensando no puedo más, Él venga y me abrace. Y me está encantando ser vulnerable y decir, estoy así o estoy asá. Y dejar que mi familia, que los hijos de Dios, que el cuerpo de Cristo, que son todos ustedes, me arropen y me apoyen y me aconsejen y me den aliento. Estoy viviendo estos tiempos y créanme que son los mejores tiempos que he vivido, porque no hay nada mejor que su gracia. No hay nada mejor que su presencia. Y yo te voy a invitar hoy aquí adelante, pero no te voy a decir los que necesiten la gracia de Dios pasen por aquí. No te voy a decir si te falta perdón y viste que tal pasa por ahí. Te voy a decir esto: si tú tienes que examinarte, pasa aquí adelante. Ahora os voy a decir otra cosa. Creo que todos nos tenemos que examinar. Yo la primera, el Señor habla a mi vida y aquí estoy, la primera.